La primera reacción que tuve cuando me dijeron tiene autismo, lo mío fue, Dios mío, ¿qué va a ser de él cuando yo no esté? Y bueno, yo soy Lisette, mamá de Anthony, un niño de 11 años diagnosticado dentro del espectro del autismo a los 4 años y medio. Él hoy día tiene 11 años y en su momento no hablaba. Él tuvo un retroceso, vamos a decirlo así, porque el pequeño de bebé, él balbuceaba, decía mamá, papá, las palabras más lo que un niño de su edad va aprendiendo, sus habilidades y todo de su edad, pero poco a poco fue retrocediendo y entonces poco a poco fue diciendo menos palabras, fue inclusive a la parte de desarrollo en cuanto a que si correr, que si saltar. Saltaba mucho, tenía mucha hiperactividad, pero también así como saltaba, caminaba y se caía. Entonces, habían esas banderas rojas que a pesar de que uno nunca debe comparar los hijos, yo tengo un hijo que se llevan 10 años y medio, o sea, es mayor 10 años y medio con Anthony, y yo siempre decía, no es por compararlo, pero el desarrollo es diferente, no es igual como el de mi primer hijo. Y siempre tuve esas alertas y siempre le dije a su pediatra lo que a su papá y a mí nos preocupaba. Mas ella siempre nos decía que no habían de nada que preocuparse porque eso era normal, que ella también tenía hijos y que ella igual no le hablaba al hijo y pues yo me daba esos pañitos de agua tibia, pero igualito yo quedaba con la cuestión de que esto no es para nada normal. Ella me sugirió empezarle a dar a mi hijo terapias del habla y Anthony empezó a recibir desde los 18 meses terapias del habla. Pero mucho antes, retrocediendo un poquito antes de llegar a los 18 meses, Anthony empezó a presentar cosas que yo hoy día, que cuando retrocedo, digo, oye, con razón. Pero en ese momento yo no las veía. Como por ejemplo, él para lactar le costaba succionar mi pecho. Tuve que ir a una terapeuta de lactancia para que me enseñara a cómo darle que él atrapara bien mi pecho y cómo él abriera bien su boquita. Y en esas terapias me decían que él no había desarrollado bien la parte izquierda de su mandíbula y se cansaba mucho y por eso la cerraba y no tomaba bien la leche. Él hiciera una serie de ejercicios y todo eso y yo pues se los hacía pero a medias porque o estaba durmiendo, estaba muy bebé, eso fue desde los 3 meses que empezó con eso. Estaba durmiendo o recién comía o no podía hacerlo en el momento más idóneo porque pues era cuando, o sea, que no lo molestara, tenía que ser que a él no lo molestara, que no fuese algo pesado para él y pues se lo hacía muy poco, la verdad. Y de hecho tengo un amigo que es médico, venezolano, y me decía, ten cuidado porque puede ser que él tenga problemas del habla, hazle los ejercicios y es bueno que de verdad le hagan los ejercicios porque puede que él tenga problemas del habla. Mas nunca pensamos que llegaría esa condición o ese diagnóstico, mejor dicho, más adelante. Luego, como a los 9 meses, un día, su pañal, las heces eran raras, muy acuosas y como fermentadas. Incluso yo la miraba el pañal y hasta burbujeaba el pañal, como cuando algo está fermentado, Wow. y tenía algunas partes con sangre. Y eso me preocupó mucho y la doctora me remitió a una gastroinfantil y pues su diagnóstico fue que era intolerante a la lactosa. Por ende, yo tenía que dejar de comer muchas cosas porque él lactó hasta los 2 años de edad, pero ahí se empezaron a presentar los problemas de que él no succionaba y yo me extraía la leche con esos maquinitas, ¿verdad? Eléctricas y me las extraía y así era como yo le daba la leche a Anthony. Más no lo veía mal, yo decía, ok, pero por lo menos le estoy dando pecho, o sea, Claro. ¿sabes? Yo lo veía como que algo muy, ok, fuera de contexto, pero que, ok, mientras comiera no había ningún problema. ¿Y qué tiempo Eh, tenía Anthony cuando viste lo de las heces que estaba como fermentada? 9 meses más o menos. Realmente, Entonces, claro, ya cuando le dieron ese diagnóstico a él de que era intolerante a la lactosa, pues entonces ya cambiamos la alimentación, sobre todo en mí, porque yo también lo que yo consumía se lo traspasaba a él en la leche. Y sí, cambió, mejoró muchísimo con mi cambio alimenticio, que a pesar de que yo siempre me he cuidado en la alimentación,
pues no sabía que ciertos alimentos eran agresores para él, aparte de, pues no sabía lo que sé hoy día, que por lo genéticamente modificado, por muchas cosas, muchos factores, así tratara de comer saludable, no sabía bien qué en realidad tenía que comer. Bueno, ya pasando el tiempo y que empezó a recibir las terapias de los 18 meses y todo eso, yo siempre le decía al terapeuta, le decía, pero mira, de verdad yo no veo avances porque pasaba un año, ya, o sea, si tenía 18 meses, casi, o sea, año y medio, pasó 2 años, 3 años, y él todavía nada que hablaba. Le empezaron a dar otras terapias físicas, le empezaron a dar terapias de comportamiento, no, no, mentira, ay, ¿cómo se llaman estas? Las de, Físicas que le de enseñan, que la enseñan a recortar, ocupacionales. ocupación. Porque él no tenía gran agarre, de hecho es zurdo. Entonces el agarre de él era muy diferente. Y entonces yo decía que tenían que darle esas terapias y se las daban. Entonces yo le preguntaba a la pediatra, pero es que yo no le veo avance y le decía a sus terapeutas también, sobre todo el de speech, que yo no veía avance, que yo lo veía igual, porque él era o señalaba todo. O sea, lo primero, más nada, o sea, balbuceaba. Cuando antes decía mamá completo, papá completo, agua lo decía completo. Lo que le faltaba eran conexiones, pero, o sea, no decía gran cosa. Y yo le decía así a su terapeuta, ¿qué crees tú que pueda tener mi hijo? Y él me decía, yo no te puedo dar un diagnóstico porque yo no soy quien da el diagnóstico. Sería bueno que buscaras la información, ¿verdad? Para que te dé, pero para mí, dijo él mismo, no quiero que lo tomes a que este es el diagnóstico y ya, sino para mí él tiene apraxia. Entonces yo, bueno, ok, me regresé a la casa y empecé a buscar información sobre apraxia, me metí en grupos de apraxia, en Facebook, un montón de cosas, pero yo veía que no era las características de Anthony, que no era la apraxia que él me estaba diciendo. Entonces yo siempre le comentaba a la pediatra y le decía, el terapeuta me está diciendo eso y lo entiendo porque él no es quien diagnostica. Yo necesito tener la información de qué es lo que el niño necesita o qué es lo que él tiene. Y no, que vamos a esperar hasta que cuando cumplió 4 años y medio, yo llegué molesta porque veía, él caminaba de puntas y yo veía, pero es que son cosas que hace un niño con autismo. Él ordenaba los carritos, él nunca aleteó, nunca. Lo de él era la hiperactividad, ordenaba los carritos, volvía y ponía esos circulitos que son unos cilindros y los pone Sí, por tamaño, color. Pues lo ponía y los volvía, o sea, se podía quedar un rato ahí, un buen rato, y uno decía, pero no, él no juega. Y cuando gateaba también, cuando él estaba en su momento de gatear, también como que se falseaba, o sea, él no gateaba firme, sino que sí, de repente se caía. Y bueno, esas cosas no las veía yo en el momento, no las claro. veía porque no sabía absolutamente nada. Ojalá hay uno, cuando antes de ser mamá y papá, debería tener esa información, ¿verdad? Sobre todo de lo básico, del desarrollo del niño, de cómo lo tienes que poner cuando está acostado, que no lo pongas mucho tiempo, que tienen que gatear, que no le pongas la andadera porque no es bueno, que sin zapatos. Y bueno, cuando yo le comenté que ya tenía 4 años y medio, le dije que yo quería tener un diagnóstico y me dijo, pero esperamos a los 5. Y le dije, no, doctora, usted me va a disculpar, yo respeto mucho su profesionalidad o su profesionalismo, pero a mí usted no me va a decir que mi hijo no tiene nada cuando yo lo veo a él todos los días, los 365 días, y lo veo hasta durmiendo. Y yo sé que mi hijo no se está desarrollando igual como un niño típico. Esperar por él que cumpla los 5 años es perder 6 meses de ese tiempo que yo puedo averiguar qué puedo hacer. Porque dentro de mí yo decía, si tiene autismo, lo quiero saber ya, pero también quiero saber si no lo tiene. Y para mí era que me dijeran, no, no lo tiene, no se preocupe, de repente es un retraso del desarrollo, no lo tiene, así que no se preocupe. Y me dijo, bueno, entonces te voy a remitir a un neurólogo. Yo, perfecto, porque yo no sabía nada, o sea, yo estaba cruda en ese sentido, quién daban los diagnósticos, quién daba todo, yo estaba cruda. Y una pregunta, Lice, cuando aquello ya tú más o menos habías hecho como por tu cuenta un research de qué cosa es autismo, cuando empezaste a ver esa cosa o tú no sabías absolutamente nada sobre qué era el autismo.
Yo veía el autismo como que un niño que nunca habla, no sabía que había niveles o que todo es un traje a la medida, no sabía absolutamente nada. Autismo era autismo y punto. Había escuchado del autismo, pero de personas muy allegadas a mí tienen niños mayores que Anthony con autismo y yo pensaba que eso era el autismo. Y una vez que me dio por fin para la orden para irme con el especialista, ella me envió, fue con un neurólogo. Cuando yo pido cita con el neurólogo, me dicen que qué presentaba a mi hijo para yo querer hacer una cita con el neurólogo. Yo le dije, no sé, lo que pasa es que él no habla, que no sé qué. Y me dice, ajá, pero ha convulsionado. Y yo, no, él nunca ha convulsionado. O eso era lo que yo creía, que nunca había convulsionado. Él nunca ha convulsionado. Entonces, no es aquí, aquí no es. Entonces yo, ¿y entonces dónde es? ¿Quién me tiene que dar a mí un diagnóstico? Porque yo, y me puse a llorar inclusive con la persona que estaba hablando por teléfono. Yo, ya son 4 años y medio y yo todavía esperando a ver qué es lo que tiene mi hijo. Y no entiendo, nadie me da información de quién me puede decir, quién me puede dar el diagnóstico, porque pues estoy nadando sobre arena movediza haciéndole terapias que no avanzan y, sin saber un diagnóstico. Entonces me dijo la señora, eso tiene que ser un psicólogo, entonces dame la cita para un psicólogo. Ok, y me dio la cita y me dijo, pero es para dentro de 6 meses. O sea, que si yo hubiese esperado a los 5 años, tengo que esperar 6 meses más o hasta más, porque ahora, hoy día, es mucho más el tiempo de espera. Y yo le dije, bueno, está bien, dámela para 6 meses. Y así fue. A los 4 años y medio me dieron el diagnóstico. Recuerdo mucho, un 19 de agosto, fuimos a que le hicieran, toda una mañana le hicieron evaluaciones con varios especialistas. Días anteriores nos habían dicho también para que lo diagnosticaran otras personas, o sea, que lo evaluaran otras personas y fuimos a esos lugares, pero el día como tal que nos iban a dar el diagnóstico, que nos lo dijeron, estuvimos desde las 7 de la mañana y creo que como hasta las 3 de la tarde que nos estuvieron evaluando y ahí fue donde nos dieron el diagnóstico y nos dijeron, sí, su hijo tiene autismo. Y entonces me dieron mucha información, o sea, por supuesto, me puse a llorar porque yo me la esperaba, pero no lo quería escuchar. Y su papá quedó pues petrificado porque tampoco se esperaba. Y creo que el- la reacción de él fue, o sea, pasó tiempo. Él todavía decía, no, él no tiene eso, él no tiene eso, no lo tiene. Yo sí caí más en cuenta. Yo sí fui como que lo asumí, pero con mi dolor, con mi duelo, por la misma ignorancia de no saber qué era el autismo, de que tenía que cada niño tiene sus dificultades y sus desafíos, que es muy diferente, y yo en ese momento no lo sabía. Yo en lo que sí me enfoqué fue en que cómo puedo hacer, porque en la primera reacción que tuve cuando me dijeron tiene autismo, lo mío fue, Dios mío, ¿qué va a hacer de él cuando yo no esté y cuando su papá no esté? Fue lo primero que se me ocurrió, porque de paso mi hijo mayor también era menor de edad. Entonces, bueno, sí, pasé unos días de duelo. Me acuerdo yo que una amiga cumplía sus 50 años y me invitó a la fiesta. Yo no quise ir. Por ese mismo duelo yo le inventé, no, no puedo, estoy muy ocupada. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te esperamos? Y tú eres la alma de la fiesta, porque pues yo soy muy jocosa, siempre he hecho bromas con todo el mundo. Y yo le dije, no, lo que pasa es que de verdad no me animé, ¿qué tal? Que no sé qué. Y le comenté de que me acababan de dar el diagnóstico de Anthony de autismo y que tenía un duelo muy grande y un dolor en el corazón y que estoy buscando la manera de cómo puedo ayudarlo, pero no sé cómo. Y sus palabras a mí nunca se me van a olvidar. Y ella me dijo, mira, él va a salir adelante, infórmate. Yo tengo sobrinos, me empezó a decir, fulanito, ¿sabes? Sí, él tiene autismo. Y yo, ¿qué? Sutanita, ¿tú sabes? Sí, ella tiene autismo. Y eran niños excelentes, brillantes, que se estaban graduando del high school, y, ¿entiendes? Entonces ella como que me dio más esperanza, ¿sabes? Me sacudió y yo dije, ok, entonces yo no voy a decir ya qué va a ser de él cuando yo no esté, sino qué voy a hacer por él cuando yo no esté.